A continuación, ha llegado el momento de hacer la trasera, que se llama, del armario, ¿vale? Lo que va, lógicamente, como su nombre indica, atrás, ¿no? Lo que da el fondo a un mueble que queramos cerrar por detrás, porque, bueno, como podemos imaginar, pues hay muebles que no necesitan poner nada por la parte de atrás porque van pegados de alguna pared o da igual lo que sea y no se le pone esa trasera. Pero en nuestro caso, para añadir la mayor cantidad de información, pues vamos a incluirlo y eso nos da la oportunidad de practicar otra pieza y otras técnicas. Es casi lo mismo que la puerta del mueble, pero sin a lo mejor tanta elaboración como decía, o resistencia en la construcción de los ensambles. Entonces es lo más típico es coger una chapa y poner eso de trasera. Vamos, eso ya para algunos es un lujo. Pero en nuestro caso vamos a hacer propiamente una trasera de máxima calidad. Entonces para ello vamos a hacer, como digo, igual que la puerta, un bastidor, ¿vale? Con estas piezas, estos listones que tenemos por aquí, y la vamos a rellenar igual con unas piezas que formarán un panel. Decir que para este trabajo voy a utilizar pino de Oregón, madera de pino de Oregón y madera de cedro rojo canadiense de corte radial. Bueno, con decir eso, pues ya simplemente se ve que el material es caviar iraní, es de una calidad alucinante para la pieza que es una trasera, algo secundario, algo que mucha gente no le da ni la más mínima importancia. Pues bueno, aquí vamos a hacer un mueble de lujo, básicamente. Entonces, bueno, vamos a hacer un bastidor como el de la puerta, entonces es eso, dos largueros y unos travesaños, ¿vale? Y la diferencia es, de entrada, que tienen que ser piezas mucho más finas. Entonces yo voy a hacer esa trasera de un espesor en torno a 12 milímetros. A lo mejor es incluso un poco grueso, pero bueno, para hacerlo con unos ensambles y hacer una pieza bastante resistente para lo que es, pues se necesita un poquito de grosor. Yo creo que 12 milímetros puede estar equilibrado dentro del tamaño de ese mueble, que no es pequeño. Y la otra diferencia es que vamos a utilizar ensambles de horquilla. El ensamble de horquilla es básicamente eso, dos piezas que forman como una horquilla y una espiga. Entonces esto queda ahí encajado y forma el ensamble. Por supuesto, esto no va con esto, no son las piezas, pero es lo mismo, va todo el mueble así, es simplemente para mostrarlo, ¿vale? Como siempre, lo que insisto y recalco es el orden. Te pueden enseñar a hacer ensambles, a afilar, a todo lo que quieras, pero el ebanista de verdad lo más importante que debe aprender es a organizarse y a ordenar las piezas del mueble porque son muchas piezas. Entonces, como siempre, pues por ejemplo aquí en los largueros hemos indicado la dirección de cepillado, la posición de las piezas, la orientación hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante y hemos ordenado con números los ensambles, ¿vale? Entonces, ya digo, es algo relativamente sencillo y después de haber visto la construcción de la puerta, pues más aún. Pero bueno, es algo diferente al fin y al cabo. Entonces quiero mostrar cómo hacer ese ensamble de horquilla. Vamos a hacer uno y el resto de la puerta es todo igual. Con el interior de la puerta, pues bueno, vamos a hacer esos paneles y van a ser unos paneles formados por varias tablas. Entonces van a ser tablas que van sin encolar, van a ir machembradas. Entonces eso pues le da una calidad, le da un soporte y
Y también vemos pues una manera de hacer una alternativa de panel y esa unión de machembrado, que es una lengüeta y una ranura, básicamente. Pero son mecanizados que para hacerlos a mano ya lo hemos visto. Al hacer la puerta es lo mismo. Lo que pasa es que en esto pues se aplica de distinta manera, como mostraremos, y ya está. Pero que la técnica y el proceso está de sobra explicado. Lo que hay que hacer es mirarlo detenidamente y prestar atención del que quiera aprender, lógicamente, o el que quiera seguir este método, que no es ni mejor ni peor que otros, simplemente es lo que a mí me gusta y ya está. No tengo que convencer a nadie a estas alturas. Bien, la puerta a decir, bueno, presentarla simplemente. Va a ir así, a ver si se ve. Van lógicamente el bastidor con dos travesaños arriba y abajo, y luego otros dos peinazos aquí en el medio. Vale, entonces esta es el aspecto que como va a quedar. Y luego aquí, pues lo que decimos, estos huecos los vamos a rellenar con esas tablas machembradas. Esa es la composición de la trasera, bastante elaborada, como digo, para lo que es en sí. Pero bueno, cuando queremos hacer las cosas de calidad, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya he cortado casi todos los ensambles y me falta simplemente esta esquina que he señalado ahí, la esquina número 4, ¿vale? Entonces eso es lo que voy a mostrar. Es un ensamble que en realidad no es muy fuerte, no es un ensamble realmente fuerte que vaya a resistir mucho, pero por eso la ventaja que tiene es que se hace muy rápido. Es un ensamble muy rápido y bueno, dentro de que sea menos fuerte que otros ensambles, es un ensamble, quieras que no, bien cortado, pues es eso, un ensamble y no deja de ser fuerte y resistente. Además, añadiremos algo que no me gusta, pero quiero mostrarlo, que son las clavijas de retención, ¿vale? Para que eso quede ahí inamovible y bueno, pues ya sea más fuerte que el vinagre, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, como digo, la ventaja que tiene este ensamble, ¿por qué utilizar este ensamble en lugar de una caja y espiga? Bueno, pues esto lo vamos a aplicar en piezas que no queramos entretenernos mucho, que queramos cierta resistencia, porque es un ensamble que realmente se marca y se corta muy rápido, muy sencillo. Pero no por eso quiere decir que sea fácil de hacer, porque el mayor problema que tiene este ensamble es, uno, o que cortamos mucho de las paredes de la horquilla interior y quedan huecos, y eso ya pues hace que el ensamble sea inservible básicamente, o al revés, que quede demasiado exceso o la espiga demasiado gruesa y al encajarlo la horquilla pues se abre. Y eso pues, puede ser perjudicial en dos sentidos. Uno, que separamos las superficies de unión, por lo tanto esa fricción ya no es tan buena, o incluso que se raje la madera por la base de las horquillas. Por lo tanto, el buen hacer de este ensamble es aprender una técnica para equilibrar las superficies de contacto. Eso es lo que yo he visto por experiencia que es importante en este ensamble, ¿vale? Entonces, bueno, para no enrollarme más, pues voy a empezar a dar las instrucciones, ¿vale? Las piezas que ya están terminadas las vamos a quitar para que no nos molesten y vamos a trabajar aquí. Bueno, lo primero es no despistarnos con el orden de las piezas. Entonces, alinear lógicamente los números, las caras y los picos de los triángulos para saber cuál es la parte de arriba de la pieza y la de abajo. Bien, a continuación, el primer marcaje que vamos a hacer en este ensamble son los espaldones, que definen la longitud del ensamble. Entonces, bueno, aquí vamos a observar que tenemos dos piezas de distinta anchura, ¿vale? Las horquillas que hemos señalado son más estrechas que las espigas
igual que en las cajas, igual que en el ensamble de caja y espiga. Bueno, pues lo que hacemos es coger y sobreponer las piezas para transferir esa anchura. No tomamos números. En la ebanistería, la precisión siempre va a ser mejor utilizando las proporciones, las medidas de las piezas propiamente. A veces, lógicamente, hay que usar la regla y los números, pero a lo mejor eso es para una medida inicial. Siempre que podemos transferir las piezas, conseguimos mayor precisión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a transferir esta medida a esta pieza. Esta, como son las espigas, ¿vale? Pues podemos marcar todo alrededor, aunque no se va a cortar los extremos como en la espiga, ¿vale? Entonces, lo hacemos de esta manera. Vamos a coger por aquí un listoncito de ayuda, de apoyo, para equilibrar, ¿vale? Para que esto no esté haciendo... Entonces hay un apoyo y ya está. A ver si se ve cómo lo hago. Ordeno la pieza, como ya digo. Pongo la escuadra en la referencia. Y a continuación empujo la pieza, el larguero, lo pego bien de la escuadra, que no me tambalee. Y ahora simplemente lo desplazo hasta ahí, que quede bien, hasta que quede enrasado con la testa, ¿vale? O mi consejo es un pelín sobresaliendo siempre la superficie al hilo, ¿vale? Entonces la superficie al hilo, un pelo, un folio, nada. O sea, nada, una miguita sobresaliendo de la testa. Ese es mi consejo. Porque luego, pues para el encolado, para el acabado, para el cepillado final, pues nos favorece. Pero bueno, cada uno que lo haga como quiera, no voy a estar insistiendo y repitiendo, ¿verdad? Vale, bueno, lo tenemos ahí ya colocado. Bien, ahora quito esta pieza y ya tengo la escuadra en su sitio. Entonces cogemos el cuchillo de marcaje adecuado y aquí, pum, tiraríamos. Pum, tiramos todo alrededor. ¿Vale? Todo alrededor, fijándonos bien siempre cuál es la superficie de referencia. Para apoyar las cuadras siempre, esto está más que repetido, siempre en la referencia. En la referencia, cuando marquemos aquí esto está mal, en la referencia, cuando le demos la vuelta en la referencia, aquí no. Esa es la idea. Entonces siempre fijándonos en la referencia. Colocamos el cuchillo y fijamos escuadra, tiramos con el cuchillo. Este marcaje de cuchillo y escuadra para espaldones está más que visto, se ha explicado de sobra en detalle en otros capítulos, por lo tanto no vamos a aburrir repitiendo lo mismo, ¿vale? Bueno, todo alrededor. Y hacemos la misma operación en la horquilla. Entonces ahora haríamos esto. A ver cómo nos colocamos. Ahora tenemos que aquí esto, aquí, así, por lo tanto, así, ¿vale? Nos tenemos que colocar de tal manera que estamos cómodos, sin perder la orientación de las piezas. Entonces, ahora, esto sería ahí. Así es como estaría yo cómodo para que la escuadra siempre quede a la izquierda, en la mano izquierda. Esto es vital. No podemos hacer cosas, marcajes así cruzando las manos, ni cosas raras, porque eso no es trabajar correctamente, en mi opinión, ¿vale? Ahí, aquí apoyamos la pieza en la hoja de la escuadra, igual desplazamos, ahí, pum, hasta que sobresale un pelito, nada, es nada, un pelito. Y ya está, y ahí, pum, pum, marcamos
apoyamos en la referencia, marcamos ahí todo alrededor, ¿vale? Ese es el primer marcaje, espaldón en las dos piezas. Ahora hay que preguntarse, ¿y el otro espaldón de la misma pieza, del mismo componente, mejor dicho, del mueble, el otro, del otro extremo, cómo lo marco? Bueno, pues para eso tenemos que hacer un cálculo, ¿vale? Que es en base a la dimensión total de la pieza, del bastidor en este caso, ¿vale? Entonces esto iría así, ahí que se vea, ¿vale? Ahí, uy, bueno, que no se me caiga. Bien, aquí va otra pieza y el otro aquí. Entonces, esta medida, el largo total que necesitamos, ¿vale? Bueno, pues simplemente le restamos la anchura de los dos travesaños y le restamos esa anchura al total del plano que tengamos, de la medida definitiva, y restándole esto nos da fácil el otro punto, porque nos da el interior de un componente al otro, ¿vale? Y lo mismo a lo ancho. La anchura total de la puerta, le restamos los dos travesaños, la medida de los dos travesaños, y eso nos da el otro punto de la espiga. Es súper sencillo. Entonces, bueno, pues en cada caso la medida que cada uno tenga, la medida que le haya salido. Pero que ese es el cálculo. Para esta pieza, para esta trasera que estamos trabajando, mis medidas tengo que calcular que la anchura sea unos milímetros más que el interior del mueble. ¿Por qué? Porque esta trasera va a ir en unos rebajes a los lados, para que quede ahí apoyada y para que quede firme y no queden huecos, ¿vale? Y quede, pues lógicamente, lo más bonito posible. Eso en cuanto a la anchura. En la altura, como esta trasera va a ir encajada en unas ranuras, con un mecanismo, por así decirlo, muy parecido a las tapas de las cajas japonesas de herramientas, ¿vale? Va a ir con ese mecanismo, entonces en su momento lo explicaremos. Pues tengo que hacer igual, tengo que hacer un exceso de longitud de esa trasera que sean, por ejemplo, 4 milímetros por arriba y por abajo, para que queden 4 milímetros de exceso dentro del interior del mueble y que eso no se caiga, ¿vale? Entonces, a esa medida interior le sumo 8 milímetros y esa es la longitud, ¿vale? Es simplemente para saber el cálculo que hemos hecho de esta pieza, de este trabajo, ¿vale? Y saber cómo poner los otros espaldones, porque el primer espaldón, pues es eso, o sea, es tan simple como transferir la anchura en ambas piezas. Súper sencillo, simplemente eso, tener cuidadito y hacer bien el marcaje. El otro espaldón es hacer esa resta y ya lo tenemos. Y tendríamos una pieza, ¿verdad? Tendríamos marcada una pieza, dos espaldones de una pieza. La otra, como siempre son 2 a 2, pues lo que hay que hacer no es hacer lo mismo que en esta, sino estas medidas, estos espaldones que tenemos aquí, copiarlos. Entonces, sujetamos las dos piezas, pum, con un sargentito aquí, y con la escuadra, pum, transferimos, copiamos de una pieza que ya tenemos marcada a la otra, y entonces eso queda lo más exacto posible, sin usar números, ni reglas, ni medidas. Aparte de que es mucho más fluido y rápido, o sea, ya eficiencia pura, no es solo porque quede más preciso, sino por muchas razones. Entonces, de esa manera, siempre copiar las medidas en lugar de medir. ¿Vale? Ya está. Ahí vamos a hacer eso, vamos a darle la vuelta al marcaje. Lo que voy a hacer es
acercar la cámara para que se vea cómo hago el marcaje de este espaldón, lo que ya está explicado, pero visto de cerca. En la referencia. Clic. Bien, con los espaldones marcados, ahora vamos a marcar las paredes de las horquillas y las cachas de las espigas, lo que es ese espesor. Entonces, para ello vamos a utilizar el gramil. Si tenemos 2 gramiles, pues en mi opinión mucho mejor. Y el marcaje es exactamente igual que con la caja y espiga, con el ensamble de caja y espiga. Vamos a ajustar a 1 gramil a un lado de la espiga y otro al otro lado, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es, por un lado, orientar bien las hojas de las cuchillas para que eso case bien. En segundo lugar, bueno, calcular cuánto queremos dejar de espiga y de horquilla. Igualmente, lo ideal es hacer 1/3, ¿vale?, del espesor de la pieza, pero siempre valorando las herramientas que tenemos, los formones que tenemos. Entonces yo en mi caso he hecho las espigas de 6 milímetros, ¿vale?, quedando el hueco de 6 milímetros y por tanto los lados de la horquilla pues van a quedar más pequeños, pero bueno, es una diferencia que en estas proporciones tampoco es algo perjudicial ni drástico. Por lo tanto tengo 12 milímetros menos 6 milímetros que quiero dejar de la espiga, serían 6 milímetros, la mitad, ¿verdad? Entonces, eso dividido entre 2, ese resultado dividido entre 2, me da los 2 puntos que quiero, es decir, 3 milímetros. Por lo tanto, 1 gramil tendré que fijarlo a esos 3 milímetros. ¡Pum! Ahí. Y el otro gramil tendré que fijarlo a 3 milímetros más la espiga, es decir, a unos 9 milímetros, ¿vale? Eso, sencillo, el gramil, como ya sabemos usar, coger una regla y ajustar esa medida. Ya está, ya tenemos el gramil, los 2 gramiles en sus posiciones. Entonces, marcamos. Con este método de gramiles, que es el que más me gusta, pues lo que obtengo es que puedo hacer todo el marcaje desde las referencias, que para mí es lo más importante. Entonces, sencillamente, apoyo un gramil en la referencia, aquí, en esta posición, sujetamos bien la pieza. Si queremos, yo lo aconsejo, podemos sujetarlo con un sargento, esto aquí, ¿vale? Pero bueno, con la mano, controlándolo un poquito, es suficiente. Apoyamos el gramil, que es lo importante, y
tiramos. Suavemente, tiramos. Ahora, para marcar la testa, para no estar mareando y perdiendo tiempo, ya tenemos que aprender un poquito de soltura con las herramientas. En esta misma posición, aquí tiramos hacia abajo. Nos inclinamos un poquito y tiramos. Entonces, el secreto del gramil, siempre lo digo, es no apretar, no clavar la cuchilla, sino dejar que corte, porque precisamente para eso es una cuchilla bien afilada, muy afilada, para que marque perfectamente sin hacer fuerza. Ese es el secreto. Lo que hay que preocuparse es que el gramil apoye bien, que esté bien pegado de la pared de la pieza, que no baile, ¿vale? Aquí en esta misma posición giramos la pieza y ahora marcaríamos aquí. Mi consejo, como ya vimos en las colas de Milano, es primero hacer una pequeña incisión en el espaldón para que el gramil, ¡pum!, no se nos desplace, no se nos sobrepase de donde queremos llegar. Entonces ahí una pequeña incisión, un picotazo, y ahora ya sí, tiramos. ¡Pum! Clic, clic. Entonces, al llegar a ese picotazo, ¡pum!, el gramil se mete y queda frenado. No se nos pasa del espaldón, que siempre quedaría ahí un corte, y bueno, pues no es lo más bonito, ¿vale? Con un gramil. Cambiamos de gramil, muy eficiente, muy cómodo, y en esta misma posición empezamos ahora el marcaje desde aquí. Pinchazo en el espaldón y tiramos. ¡Pum! Despacio, sin hacer mucha fuerza. ¡Pum! Giramos la pieza. Todo el rato la referencia me queda a la derecha, al lado del gramil. Y aquí ya es sencillo, desde el espaldón, y aquí no hay que hacer ningún pinchazo, porque aquí la salida no estropea nada. Desde el espaldón, ¡pum!, tiramos. Tiramos. Y ahora hacia abajo. Esta mano sujetando fuerza vertical, presión vertical en el componente. Ahí está, ¿vale? Ese es el marcaje de la espiga. A ver si se ve. Yo creo que sí. Entonces ahora le voy a hacer con el lápiz las marcas para señalar cuál es el desperdicio y qué es lo que queremos eliminar, ¿vale? Siempre es interesante porque luego vas con la sierra y no te acuerdas si es la horquilla, la espiga, y te puedes confundir fácilmente. Ahí está. Ya está listo para cortar. En la horquilla, lo mismo, como ya tenemos los gramiles, ¡pum!, apoyamos desde aquí, desde la referencia, y hacemos lo mismo. Es el mismo marcaje. Entonces, por eso decía que es un ensamble muy rápido de hacer. No es que sea fácil especialmente, sino que no tiene mucha información, no tiene muchos pasos, es muy directo. Y bueno, tenemos una superficie de encolado bastante importante, que quieras que no, aunque es un ensamble que no tiene fuerza en ciertas direcciones, a la tracción y demás, pero tiene mucha superficie encolado, entonces eso lo hace resistente, lo hace fuerte también, ¿vale? Con el otro gramil, igual, ¿vale? Terminamos de marcar, ahí y ahí, ¿vale? Un detalle para no cometer errores, como estoy explicando, se me ha ido la pinza y he marcado con la escuadra las caras de la horquilla. Bueno, pues las caras de la horquilla que no se van a cortar no hay que marcarlas, así que aprender de mis errores para que no lo hagáis mal vosotros, ¿vale? Entonces ese marcaje no. En la espiga sí, porque en la espiga se corta y lo que no se corta de los cantos queda oculto, entonces no hay problema, ¿vale? Ya está, ese es el marcaje. Ahora pasamos a ejecutarlo. Decir simplemente, estos gramiles de doble cuchilla que me encantan, aunque no me gustan tanto como los que yo diseño y construyo,
pero me gustan mucho, pues bueno, siempre se puede jugar con las cuchillas para usar el bisel a nuestro favor. Entonces aquí solo estoy usando una cuchilla, pero como me interesa que el bisel vaya hacia afuera, pues la otra cuchilla le doy la vuelta y simplemente lo coloco igual para que el tornillo de apriete pues fije en su posición, que dé la misma medida para el apriete del tornillo, ¿vale? Tener cuidado con la otra cuchilla, pero vamos, que no, esto no tiene por qué tocarse. El gramil lo cogemos aquí, aquí no debería haber peligro, pero bueno. Otro detalle, como siempre, repetir, es que los gramiles, como me gusta usar varios a lo largo de la construcción del mueble, pues apuntar lo que es, ¿vale? Aquí, por ejemplo, paredes de horquilla, ¿vale? Igual que este, paredes de horquilla. Como son diferentes medidas, pero hacen el mismo trabajo, se puede apuntar y ya está. Entonces ahora pasamos a cerrar el ensamble. Ahora, para empezar a cortar el ensamble, después del marcaje, vamos a hacer la horquilla y la espiga. Entonces voy a empezar por la espiga, por el espaldón, un corte a contrahilo, igual que en el ensamble de caja y espiga. Ya sabemos, cortamos primero este punto, porque de esa manera cuando cortemos al hilo no nos vamos a pasar, va a ser más fácil evitar que la sierra caiga más allá del marcaje y quede un defecto, ¿no? Al cortar primero a contrahilo, digamos que ya limitamos el otro corte que es visible. Este corte, si lo hacemos, si nos pasamos un poco, no pasa nada, va a caer en la espiga y bueno, no es lo ideal, pero tampoco va a estropear nada ni se va a ver. Por esa razón empezamos por este corte. Vuelvo a repetir, como en tantas ocasiones, intento trabajar de la manera más purista, como se hace en Japón y como se hacía en el periodo Edo, donde es famoso el sashimono original de Japón. ¿Qué quiere decir esto? Que intento no sujetar las piezas, los componentes de la madera, sino que utilizo apoyos. Entonces, ahora hoy en día es más cómodo, lógicamente, trabajar de pie, los talleres han cambiado, pero las técnicas se pueden seguir aplicando con el mismo enfoque. Entonces, aquí simplemente me pongo un retal, un mártir para no estropear la mesa y en el tornillo un tope. Entonces, de esta manera me preparo un tope de serrado, simple y llanamente, que es algo coger dos tablas por el taller cualquiera y ya lo tenemos listo, y de esta manera tengo la pieza suelta para trabajar con más eficiencia. Esa es mi idea. Luego, otro consejo, el aburasubo, igual, cosas que he repetido 1.000.000 de veces, pero bueno, como mi contenido no es viral ni estas cosas que triunfan, pues seguramente que la gente lo ignore. Bueno, pues para los más aplicados, el aburasubo nos va a servir muy bien para lubricar las hojas de las sierras a la hora de usarlas, a la hora de serrar. De esa manera, pues al estar lubricado el corte, pues la sierra desliza mejor, corta mejor, tenemos más control, en definitiva mejores resultados. Aparte de, como siempre, el aburasubo con el aceite de camelia japonés original, no el chino, pues siempre va a proteger las sierras y todas las herramientas del taller. Simplemente ponemos ahí la hoja, lo pasamos sin hacer mucha fuerza para no doblar la hoja, un lado, el otro lado, ya está, no tiene más misterio. Esta sierra es una Yuntaro Misukawa, probablemente la mejor sierra que tengo en el taller y la más cara, y es una sierra artesanal hecha completamente a mano, afilada a mano completamente, de principio a fin. Es, digamos, el tipo de sierra de más alto nivel que se construye hoy en día, que se fabrica hoy en día en el mundo. La he elegido precisamente por equilibrar el tamaño del corte que voy a hacer, de esta dimensión a contrahilo, y el tamaño de la sierra.
Los dientes son bastante pequeños. Seguramente esto sea un tamaño de diente de 28 TPI, 32, no me atrevería a decir. Yo creo que es de 28 este tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser una hoja larga, es una sierra relativamente grande, pero el diente pequeño, bueno, pues consigo un corte muy fino, muy preciso, pero con un gran desalojo del serrín, porque al fin y al cabo esta cantidad, esta distancia, pues es bastante importante. No es lo mismo esto, cortar esto como voy a hacer, que cortar esto, que es muy poquito. En este caso es preferible elegir una sierra más pequeña, que es más cómoda, ¿vale? Por aquí no va a hacer falta cortar, pero bueno, por dar la explicación de por qué coger esta sierra en este caso. Porque aunque con un par de sierras podemos hacer todos los trabajos, igual que con un cepillo, es repetir lo mismo, siempre que sigamos en el oficio, pues vamos a querer mejorar, vamos a querer aprender más, eso es lógico. Entonces, la idea es aprender a seleccionar las herramientas adecuadas a cada trabajo, y eso también es importante pues a la hora de saber comprar lo que necesitamos, no comprar aleatoriamente o lo que nos dicen por ahí, ¿vale? Bueno, vamos a la faena, que es lo que importa. El agarre de la sierra, como siempre, índice y pulgar es lo más importante. Esta sierra, por ejemplo, como ya digo, es muy larga, entonces para este trabajo, si la cojo de aquí atrás, voy a estar un poquito incómodo, voy a estar un poquito limitado. Entonces, como la hoja ya es bastante larga, voy a cambiar el agarre aquí delante, que me da más precisión, más control para una distancia corta. Y ahora empezamos como siempre, ligeramente inclinada, pero empezando del punto más alejado, de este canto. Y ahí vamos tirando, vamos acercándonos a la línea del espaldón, a la línea de marcaje. Primero empezamos la entalla con los dientes de atrás, muy suave, casi sin fuerza, solamente que raspe la madera. Y cuando la sierra ya ha entrado, entonces ya realizamos cortes más largos, ahí, hasta el final. Importante ir soplando, ¿vale? No dejéis que el serrín pues tape la línea y tape la... Es una delicia, es como cortar mantequilla, es impresionante. O sea, 2 viajes y ya he llegado a la línea prácticamente, aparte de que el aceite ayuda bastante. Parece que no, pero ayuda, se nota bastante. A ver, ahí y por aquí. Ahí está. ¿Vale? Espero que se vea bien, no sé si con la luz. Bueno, se entiende. Vale, este tipo de espiga es entera, no es como la espiga de caja y espiga. Esta es la horquilla, y la espiga de la horquilla pues es todo entero. Queremos mucha superficie de fricción y de encolado para eso, para que sea más resistente, más fuerte el ensamble. Le damos la vuelta y lo mismo por el otro lado. Ahí, mejor. Entonces ya digo, no estoy diciendo nada nuevo, es lo mismo que hemos hecho con la espiga del ensamble de caja y espiga. Es simplemente repasar los conceptos. Es muy poquita cantidad, porque lo que estamos cortando son alrededor de 4 milímetros largos, y ya está, ¿vale? Para ello, eso, una sierra de este tamaño, con este diente, y bueno, obviamente, huelga decir que es un diente afilado, dedicado específicamente para corte a contrahilo en coníferas, ¿vale? En maderas blandas, digamos, más bien. Hay dozukis, como se llama esta sierra, ¿verdad? Con la costilla en el lomo de la hoja, que tienen un afilado a contrahilo,
pero el ángulo de los biseles de los dientes pues es distinto, los grados, para que sea más específica para el serrado de maderas duras, maderas frondosas y duras, ¿vale? Bien, ahora vamos a cortar al hilo. Ahora, para cortar al hilo las espigas, voy a usar un diente lógicamente afilado, con un perfil afilado para corte al hilo, como es lógico. En la rioba lo apreciaremos, aparte de por la forma, porque siempre son los dientes más grandes. Hay menos número de dientes en una pulgada en el perfil de corte al hilo que en el perfil de corte a contrahilo, ¿vale? Y en este caso he elegido esta rioba de 210 milímetros porque igualmente es la que se adecua al tamaño, a la distancia que cruza la hoja, eso es lo importante, porque del resto de sierras que tengo no hay una con este tamaño de diente. No tengo una Dozuki, que a lo mejor sería lo ideal, o una Kataba con este diente para este trabajo. Entonces por eso he elegido la rioba, pero teniendo este mismo diente en una Kataba o una Dozuki, pues sería mejor que una rioba, pero es lo mismo, se puede usar en cualquier caso, ¿vale? Aquí pues nada, decirlo de siempre, cortar al lado de la línea del gramil por el desperdicio, no encima de la línea del gramil. Y bueno, la posición habitual para el uso de las sierras japonesas. El diente corta en vertical, no necesitamos ningún sargento, ninguna sujeción de la pieza, puede estar suelta porque todo el esfuerzo frena en nuestro apoyo, en esta L que nos preparamos, tan útil para muchas cosas. Y nada más, como ya se sabe del trabajo en la espiga. Ahí. Primero con muy poquita fuerza y hay poco ángulo de la hoja respecto de la pieza, cuidado con los dedos por supuesto, para iniciar el corte, sin fuerza. Cuando ya tenemos en talla, entonces ya cambiamos el ángulo, un poquito más agresivo, y ya los trazos son más largos. El secreto está en el mango y en estos dedos, en el agarre no en la hoja. Bueno, cuando ya queremos velocidad y potencia, usamos los 2/3 de la hoja delanteros, ¿vale? No nos quedamos aquí, sino más bien usamos esta parte de la hoja. Podemos hacer primero un corte que una la línea superior y la línea vertical de la testa, de esta manera, colocando siempre la línea del gramil, ¿vale? La línea de marcaje de referencia hacia la izquierda, en el lado izquierdo de la hoja, para que la tengamos a la vista, Si lo hacemos así, si cortamos en esta línea de este lado, pues lo que pasa es que vamos a tener que estar asomándonos para ver, y eso nos desequilibra, ¿vale? Cuando ya hemos hecho este corte se puede terminar, pero si queremos, por precaución, podemos darle la vuelta, y aunque ahora quede la línea justamente como estoy diciendo, que no es lo mejor, pero no importa porque ya está hecho la mayor parte del corte, del desalojo, y este resto pues es fácil porque casi la sierra ya va guiada, ya tiene su camino, entonces es difícil que se nos tuerza. En este caso, para ver mejor la línea, en lugar de
desequilibrarnos, intentar mirar desde arriba. Vamos a adoptar una posición con la visión en línea con la sierra desde arriba. Y ya terminamos el corte con la sierra totalmente vertical. Aquí cambio el agarre, de atrás adelante, ya no necesito tanta potencia, ya solo quiero ahí terminar. Y va a caer el desperdicio antes de que llegue al espaldón, porque como ya está cortado de antes, pues no hay peligro de estropear nada. Ahí está, ¿vale? A ver si se ve bien. ¿Vale? Ese corte. Bueno, pues igual en el otro, no vamos a aburrir con lo mismo, y luego lo mismo en nuestra horquilla. La diferencia es que la horquilla tenemos que cortar, lógicamente, por adentro, donde está el desperdicio. Y ya está, son 4 cortes iguales. Lo voy a hacer y continúo con algo nuevo. Bueno, siguiente paso para seguir quitando el desperdicio en este ensamble. Sujetamos la pieza en el tornillo de banco y ahora hay que quitar el residuo de la horquilla, ¿verdad? Le hemos dado los cortes con la sierra al hilo y ahora esto. Entonces esto lo vamos a quitar con una segueta. Es una distancia, es una proporción pequeña, entonces una segueta va a hacer un buen trabajo. Si esto fuera la pata de un banco, de una mesa de trabajo o algo así, algo muy grande, pues se podría usar la segueta, pero añadiendo otro elemento, que es realizar varios taladros, para quitarle masa a ese desperdicio y que la segueta trabaje mejor y más rápido, ¿vale? Entonces con un Barbie o un taladro eléctrico, lo que queramos, no vamos ahora a entrar en debates absurdos. Bueno, pues vamos a hacerle un taladro por la base, siempre respetando las líneas de marcaje del cuchillo, del gramil y todo. O sea, no podemos cortar con otras herramientas esas líneas se deben acabar con el formón, está más que repetido, ¿vale? Entonces ponemos la broca ahí en el centro, el barbecue lo apoyamos en la palma de la mano, ahí, agarramos, y ahora con esta mano, este brazo recto, en línea, ¿vale? Si hacemos esto, vamos a hacer más fuerza, pero tenemos, digamos, menos precisión. Entonces siempre 45 grados, brazo guía en línea, y ahora con la izquierda vamos girando para que entre el taladro. Entonces aquí lo difícil del barbecue es eso, que la broca no se nos tuerza, que vaya en línea. ¿Cómo conseguimos eso de una manera bastante sencilla e intuitiva? Bueno, pues fijándonos en las líneas de la pieza, las líneas que tiene la pieza de las superficies, las aristas, bueno, pues que queden en una posición siempre igual respecto de la broca, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar una referencia. O sea, primero nosotros colocamos la broca ahí en horizontal, paralela, y luego perfectamente alineada en este sentido. Entonces tenemos líneas que nos sirven de referencia, no hace falta complicarse mucho la vida y ya es mantenerlo. Entonces el secreto está en que este bloque sea una línea bastante equilibrada. Ahí vamos haciendo que entre la broca, vamos dando vueltas. Y ahora un consejo
sobre todo al principio, a lo mejor cuando no tenemos mucha confianza, es hacer este orificio desde ambos lados, porque claro, lo que no sabemos y es difícil es saber por dónde va a salir la broca, entonces a lo mejor, ¡pum!, estropeamos el espaldón del otro lado porque se nos ha desviado así, es un error humano y lógico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí mi broca prácticamente la longitud que tengo es de la anchura de la pieza. Bueno, pues voy a intentar meter la broca hasta donde acaba la mecha. La mecha es la espiral. Y luego ya empieza el vástago. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahí puedo meter la broca sin que salga por el otro lado y se estropee. Pum, hasta ahí. Ahora la saco. Le damos la vuelta a la pieza. Cuidado que me despeino. Y hacemos el orificio intentando hacer que coincida. Ahí. Fijaros este agarre como si fuera un sacacorchos. Ahí. Palma y ahí. Intentando que esto sea recto, que no se nos tuerza, ¿vale? Porque eso es lo que nos va a dar mentalmente mejor memoria muscular. Luego no hay que hacer una fuerza excesiva, hay que dejar que la broca trabaje. Una broca tiene que estar afilada, tiene que estar en buenas condiciones. Entonces ese es el secreto del afilado en las herramientas de carpintería, tanto manuales como eléctricas, que los filos, que son los que cortan la madera, pues estén afilados para que no haya esfuerzo, para que nos dé precisión. Es que nunca entenderé esos maestrillos y todos esos, bueno, entendidos que menosprecian tanto el afilado. Pero bueno, yo sí tengo la explicación. Bien, a continuación metemos la segueta y igual que cuando la hemos usado en otras ocasiones. Primero empezamos con la parte de los dientes cercana al mango, con pequeños movimientos y la vamos girando, ¿vale? Ahí, sin hacer fuerza. Nos alejamos un poquito de la pieza porque el estar lejos de la segueta ayuda a equilibrar los ángulos, la alineación del pelo, digamos, ¿vale? Si estamos aquí encima no vemos igual si la segueta está el pelo paralelo, torcido, oblicuo y demás. Nos alejamos un poquito, que tengamos, eso sí, el recorrido con los brazos. Aquí, por ejemplo, como usamos los dos brazos, ya el cuerpo va en el centro de la herramienta. Esta mano sujeta el mango como un formón prácticamente y esta va aquí debajo para darle estabilidad y control. Entonces, desde esta posición yo veo mejor los ángulos si se me tuerce la segueta. Y ahí ya, cuando está completamente horizontal, que no se nos vaya, ahí. Y ahí sale fácilmente. Prácticamente son dos laminitas que han quedado del taladro porque ha evacuado un montón de masa leñosa, entonces el trabajo de la segueta es mínimo, es fácil y es asequible. Entonces en una horquilla muy grande, pues practicar unos taladros es lo lógico y ayuda mucho, ¿vale? Bien, ya está. Ahora el siguiente paso es acabar esas superficies marcadas. Entonces, igual que en la caja y espiga, en el ensamble, vamos a acabar primero la horquilla, que sería, entre comillas, la caja, y la espiga, que es lo fácil de ajustar, lo que tenemos todo este espacio para atacar con visibilidad y comodidad, es lo que vamos a ajustar a la horquilla. Entonces, esta pieza la acabamos en las líneas marcadas, sin más, pero esta no nos tenemos que fiar de las líneas marcadas, es solo orientativo. Entonces, no cortaremos directamente a las líneas, sino que una vez que esté esta pieza terminada, ¡pum!, seguiremos un proceso que mostraré para ajustarla, no para cortar en las líneas.
¿vale? Entonces aquí, bueno, lo primero que vamos a valorar es si de este desalojo de desperdicio con broca y segueta, pues nos ha quedado mucha masa, mucho margen respecto de la línea del espaldón, ¿vale? Si nos ha quedado mucha cantidad, si hemos sido muy prudentes, si hemos dejado mucha cantidad, pues lo primero que vamos a hacer es con el formón, ¿vale? Hacer pum pum pum, un poquito más de desalojo, ¿vale? En esa línea del espaldón, en testa, en corte de testa, ¿vale? Martillo y formón, con el corte vertical, que ya sabemos, nada nuevo, hasta dejar pues alrededor de 1 milímetro o un poquito menos, perfecto, ¿vale? Que quede de masa respecto de la línea del espaldón del cuchillo. No lo acabamos, ese es el último corte, no lo acabamos, pero si queremos que esta masa quede reducida, quede lo mínimo posible. A ver si se puede ver, espero. Porque como me he quitado las gafas para estar más guapo y a ver si consigo más suscriptores y followers, pues no veo cómo se ve la cámara. Entonces, bueno, espero que se entienda. Lo dicho, dejamos esa cantidad, yo ya lo tengo, ¿vale? Con práctica pues todo se consigue, es obvio. Y ahora el primer ajuste y acabado de esas superficies va a ser con nuestro corte horizontal, pero con la hoja de lado, ¿vale? De costado. En lugar de así, cambiamos así. Vamos a coger un formón ancho, preferiblemente, porque, bueno, se supone que no es un corte que debe ir muy forzado, entonces esa presión de corte no debe darnos problema. Debemos hacer cortes muy pequeños, unas láminas, y el formón afilado, pues todo está equilibrado. Otra cosa es que no entendamos o lo hagamos mal, entonces ahí, pues sabemos el resultado, pero entendiéndolo, pues todo va de corrido. Entonces, por eso cogemos un formón más ancho para que no queden escalones, para no dar varios cortes y que quede la superficie, pues eso, irregular, escalonada, ¿no? Que es lo peor. Por eso un formón que abarque lo más posible dentro de lo que tengamos. Como siempre, introducimos el filo ahí en la marca de gramil. Tengo que dar gracias, no sé si a Dios o al universo, pero a mis 45 años tengo la suerte de tener una vista perfecta de cerca. Espero que me dure mucho para disfrutar del trabajo de la madera. Así que no me hacen falta gafas para ver el más mínimo detalle estando cerca de las superficies. ¿Vale? Ahí, ¿qué hacemos? Bueno, cortamos más o menos hasta la mitad o un poquito más, pero como siempre, repetimos, en ningún caso, ¡pum! En ningún caso cortamos todo entero, todo de saliendo con el formón por el otro lado, porque no vemos lo que pasa aquí, no vemos si nos torcemos o cortamos más o menos de la línea de marcaje. Entonces, bueno, mi estrategia siempre es la misma y siempre lo repito. Cortar desde un canto, darle la vuelta y cortar desde el otro. ¿Vale? La otra pared, igual. El agarre ya lo sabemos, está explicado. Esta palma aquí y esto aquí. Esto cuando cortamos este lado de aquí, bueno, pues este pulgar es el que hace presión para que la hoja vaya recta y para que vaya controlada, que no haga esto, cosas extrañas, y estos dedos intentan hacer pinza, mejor dicho, en la madera, en la pared de afuera de la madera. Ahí, ¿vale? Si nos resulta incómodo, bueno, podemos hacer este agarre del formón, pero vamos, que entender que no sería lo ideal, ¿vale? Solo de manera extraordinaria, ¿vale? Porque lo ideal es eso, hacer pinza para que el formón vaya guiado. En el otro caso, lo mismo, no quiero ser aburrido y repetitivo,
Ahora estos dedos hacen pinza, o sea, hacen presión, y el pulgar es el que apoya la madera, y entonces hacemos pum, esta pinza. Y ahí, pum. ¿Vale? Ni más ni menos. Voy a continuar ahí metiendo el filo. Y ahí poco a poco nuestra vista está encima de la línea para ver cómo el filo va avanzando y no pasarnos. Bueno, he dicho antes que tal y que cual para conseguir followers y todo eso, pues a estas alturas creo que la gente debería saber que eso es totalmente falso. Es lo último que me importa en el mundo, que la gente me vea, porque lo que me interesa es dar esta información para quien lo aprecia, no para hacerme famoso y ser un celebrity de esos que tanto ego tienen por ahí y no agradecen lo que han plagiado. De hecho, cuanto menos gente me vea, casi que mejor. Pero mientras me vea quien me importa a mí y quien me valora, pues con eso me doy por satisfecho. Sé que he sido muy pesado repitiendo sobre la gente que no interesa, pero es que es un poco indignante y bueno, somos humanos, nos tenemos que desahogar, creo yo. Y a quien no le parezca bien, pues no sé qué hace mirando esto, que tampoco se entiende, pero bueno, la gente, como se suele decir, es masoquista. Sarna con gusto no pica. Bien, ahí sale limpiamente. Bueno, decir que un formón estrecho, no pequeñito, pues es ideal siempre para repasar, pum, la base, para despegar las fibras que están sujetando la lámina al hilo. Entonces por la base, para que este corte que estamos haciendo y esta lámina se despegue, pues bueno, siempre viene bien un formoncito de 3 milímetros, pequeño, estrecho, para meter la esquina, pum, y rasgar la base y que salga limpio. ¿Vale? En principio, ahí tendríamos acabadas las paredes. Como siempre, hay que hacer una inspección, ¿vale? Ahora nos vamos a atacar al espaldón, ¿vale? De entrada vamos a terminar las superficies en la línea de marcaje. Ese es el orden y el proceso. Una vez que hemos quitado toda esa madera hasta la línea marcada, entonces se realiza la inspección de las superficies y se ajusta si observáramos, apreciáramos algún defecto, algún inconveniente, ni más ni menos, ¿vale? Ponemos la pieza siempre cerca de una pata de la mesa de trabajo para que se genere la menor vibración posible. Aquí sí podemos sujetarlo con un sargento. Ya lo habré dicho muchas veces igual, no quiero hacer publicidad, ni falta que me hace, pero bueno, para los amigos, estos son los sargentos que más me gustan del mundo, de todos, y puedo decir que he probado unos cuantos modelos. Bueno, pues estos son mis favoritos y por mí no compraría otros. Exceptuando los sargentos de mordazas paralelas, esos rojos que para el encolado del mueble, de la estructura y tal, son una delicia.
pero son para eso, son para el encolado. Pero para el trabajo habitual del taller, para sujetar algo y tal, pues me quedo con estos. Y no quiero nada más. Bien, Aburasubo, formón adecuado, un formón de 6 milímetros. Si hemos hecho una horquilla con un espacio de 6 milímetros, martillo. Luego, por ejemplo, lo ideal, lo que más aconsejo y lo que más me gusta hacer a mí, aunque es cierto que a veces no predicamos con el ejemplo, es trabajar, cuando cortamos con los formones, los ensambles, trabajar con la caja de los formones ahí, porque así los tenemos colocados, no hay peligro de que se choquen, que se caigan, que tropiecen, que se estropee el filo, y los tenemos ahí ordenados, guardados, y esto lo podemos mover para cualquier lado. Si te tienes que mover para allá y para acá y tienes los formones sueltos, tienes que estar llevando los formones, y bueno, pues no es lo ideal y lo más eficiente. Aburasubo para lubricar la punta, siempre para los cortes en testa. Martillo, bueno, esta delicia del maestro Hiroki, en acero laminado con acabado Migaki. Eso quiere decir que está pulido, que no tiene un acabado negro, pero que no es brillante, ¿vale? Sino que es mate. Y bueno, para esta escala de ensambles, pues yo recomiendo y utilizo, porque recomiendo lo que utilizo, no voy a dar consejos, bueno, un martillo de 450 gramos, o lo que es lo mismo, 120 mome en japonés, la medida de peso japonesa de las herramientas, de los martillos principalmente. 120 sí, porque 100 son 375, que también podría valer para esta escala de ensambles, ¿vale? Entonces un martillo de 375, 450 es lo que yo aconsejaría. Y ahora sí, ahora ya nos vamos a la línea del espaldón, a la línea de marcaje del cuchillo, si la masa, el margen que hemos dejado es de poco, de 1 milímetro o menos, ¿vale? Ahí colocamos el filo, clic, clavamos este agarre para colocar el filo en su sitio y ahora cambiamos el agarre. El martillo sujeta el formón y ahora cambio este agarre y lo cojo cerca del extremo, por debajo de la casura. No hago esto. Esto, bueno, ya lo he dicho, pero lo repetimos. Varios problemas. Lo primero, esto no da control y precisión exactamente. Esto parece un agarre, pues, de gente más bien bruta. Pero bueno. Y lo que es peor, si se te escapa el martillo, pum, de aquí, pum, esta distancia, este recorrido te va a hacer bastante daño. Aquí, si se escapa, hombre, no es que te vaya a hacer cosquillas, pero te va a hacer muchísimo menos daño y a lo mejor pues ni te afecta, ¿vale? Aquí la vista va por delante de la hoja, digamos que por el bisel, para ver cómo avanza. Con este punto de vista es bastante bueno para saber si el formón se nos va en un sentido, se nos inclina en un sentido o en otro. Esto es un bloque, ¿vale? Esto es nuestra guía, es como un puntal y ahí le damos. Igual hasta la mitad o un poquito más, pero no hasta el final. ¿Vale? Bueno, ahí el corte de ambos lados y ya tendríamos todas las superficies cortadas a la línea marcada, o sea, estaría acabado. Ahora lo que hace falta es hacer la inspección para ver que esas superficies estén correctamente acabadas. Para las paredes, lo único que nos tiene que preocupar es que estén planas.
inspeccionar de cerca nuevamente, pues que la línea del gramil haya sido cortada ciertamente, que hayamos eliminado toda esa masa que ha quedado por exceso de la línea del gramil, porque a veces con el formón no lo vemos bien y nos queda algún resto, algún trocito sin cortar y se ve ahí con la marca del gramil. Entonces revisarlo, que hayamos llegado a la línea en todos los puntos, por un lado, y por otro lado con la regla o la hoja de la escuadra, lo que nos resulte más cómodo, vamos a apoyar el canto, el borde de la regla en las paredes, y con ayuda de la luz lo que vamos a revisar es, pues, que se ve fácilmente, que no tengan panzas, ¿vale? Lo que necesitamos de estas superficies es que no tengan panzas, que esté recto. Tampoco es bueno que estén cóncavas, tampoco es nada bueno que tengamos aquí una barca, un hoyo, ¿vale? Pueden tener ligeramente un poquito de vaciado en el centro y que los puntos, los extremos en los cantos, pues definan esa planitud como siempre, pero que no tengan panza, ¿vale? Entonces lo revisamos, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo esta bien, lo voy a mostrar de cerca en un segundo. Tengo esta de aquí bien y esta de aquí tengo panza, ¿vale? A simple vista, con la luz se ve claramente. Esa es la primera revisión y es ya automáticamente lo que sabemos que hay que corregir. Ahí se ve bastante bien cómo hay esa panza. Además, si nos fijamos en este punto, ahí a simple vista se ve ahí por el chaflán del gramil que ha quedado, se ve que en ese punto ha quedado más masa que aquí y que aquí, ¿vale? Entonces esa panza la vamos a arreglar, y la otra pared, lo que decía, la otra pared está bien. Ha quedado un poquito de hueco por el centro, un poquito de luz, pero en general está bien, ¿vale? Esa poquita de luz, bueno, no es que sea lo perfecto, lo ideal es que no entrara nada de luz, pero bueno, que un hilito de luz así está bien. Lo que no es aceptable en ningún caso es eso, la panza, ¿vale? Para arreglar la panza vamos a meter ahí el formón. Voy a usar un formón un poquito más estrecho, aunque no muy estrecho, ¿vale? Para no salirme por arriba, porque ahora lo que no quiero es cortar así y morder esto. Entonces voy a quitar la panza ahí, desde el interior. Por otro lado, la base del espaldón, lo que hemos cortado, igual, bueno, pues lo mismo, simplemente con el borde de la regla apoyamos en un extremo, da igual, y apoyamos la regla y vemos pues si cojea, si no apoya a la vez en los dos puntos. Los dos puntos tienen que estar unidos por la regla, ¿vale? Si no conseguimos eso, pues lógicamente tenemos ahí una panza y tenemos que repasarlo, ¿vale? El espaldón igual, a ver, ahí apoyamos, entonces vemos que apoyando de este lado, cuando intento apoyar en el otro, no apoya. Entonces me ha quedado igual un poquito de panza en el espaldón, simplemente. Y luego el espaldón
apoyamos en un extremo y vamos quitando desde ambos lados. Siempre lubricando en el aburasubo. Ahí. Le damos la vuelta para atacar desde el otro lado y acabar esto. Ahí. A ver qué tal ahora. Volvemos a comprobar. Apoyamos aquí y bajamos. ¡Pum! Ahora no hay panza, ¿eh? Ahora queda ahí perfecto. La pared igual, ya la tenemos, ya ahí está. Ambas paredes ya no. Ahí podemos ver que tiene buen apoyo. Ya está. Ahí estaría terminada la parte de horquilla.